Amigos de Dentro de la Historia, bienvenidos a un nuevo video en su canal Dentro de la Historia. En el día de hoy nos vinimos para el municipio Aparecida, aquí en el interior de Sao Paulo, para conocer la Casa de Aparecida, donde queda el santuario más grande del mundo después del Vaticano. Queremos entender por qué Nossa Señora de Aparecida o la Virgen de la Aparecida es la patrona del Brasil. En su canal, Dentro de la Historia. En la segunda quincena del año de 1717, época en que este municipio de Aparecida hacía parte de Guaratingueta, el pueblo planeaba una recepción al recién nombrado por la corona de Portugal como tercer gobernador de la capitanía de Sao Paulo y Minas Gerais, Pedro Miguel de Almeida y Portugal, quien habría llegado al Brasil en julio del año de 1717. La Cámara de Guaratinguetá emitió una orden de obtener abundantes y buenos pescados para tan ilustre visita, que estaba de paso por la región camino a Vila Rica, actual ciudad de Ouro Preto, en Minas Gerais. Diversos pescadores fueron al río Paraibá a objeto de obtener los mejores y distintos pescados de la región, entre ellos João Alves, Felipe Pedroso y Domingo García. Al cabo de unas horas y al no poder pescar pescado alguno, decidieron marcharse y al navegar justo en el puerto de Iguazú, João Alves lanzó nuevamente la red y en vez de pescado, la red trajo consigo el cuerpo de la imagen de Nossa Señora da Concepción, sin cabeza, cubriendo el cuerpo de la Virgen con una camisa. Sería ese el primer manto de la Virgen. Al lanzar nuevamente la red, encontró la cabeza, colocándola con el cuerpo e identificándola él mismo como Nossa Señora da Concepción, y habiendo aparecido aquí, la decidieron llamar Aparecida. Posteriormente, al lanzar nuevamente la red, la pesca se tornó en abundante y de buenos pescados, es decir, la jornada fue mejor de lo planeado e imaginado, siendo este el primer milagro de la recién rescatada imagen de Nossa Señora da Concepción Aparecida. En aquella época, tener una virgen quebrada era sinónimo de mala suerte. Es por ello que las imágenes, al romperse, las lanzaban al río o las enterraban. La virgen es hecha de terracota con 36 centímetros de altura, con un peso de 2,5 kilos. La misma fue encontrada de color negra y, según los entendidos en la materia, el estar sumergida por muchos años bajo las aguas de los ríos o del río hizo que se tornara negra. Y permítanme especular, en un país que fue el último del continente americano en abolir la esclavitud, hecho acaecido el 13 de mayo de 1888, y de los últimos países en todo el planeta, la Virgen María, bajo la vocación de Nossa Señora da Concepción Aparecida, se manifestó de color negra para, a través de esta característica, mostrar su dolor en contra de lo inhumano, como lo fue la esclavitud. Después de ser recuperada del río, la imagen fue llevada para la casa de uno de los pescadores, Felipe Pedroso. Fue en su casa que comenzó la veneración a la Virgen da Concepción Aparecida, y a medida que pasaba el tiempo, iba en aumento el número de fieles y de peregrinos venidos no solo de Sao Paulo, sino de todo el Brasil, a tal punto que en mayo de 1743 fue aprobada la construcción de una iglesia dedicada a ella. El culto a Nossa Señora da Concepción Aparecida cada vez crecía más, dando inicio
a una nueva edificación mayor en el 1834, la llamada Basílica Vieja, siendo inaugurada en el 1888, justamente el año que se abolió la esclavitud. Numerosos milagros se le atribuyen en estos 305 años desde su rescate y aparición en el río Paraíba, destacándose dos de ellos y aceptado por el Vaticano. El primero de ellos, el milagro del esclavo Zacarías. En el siglo XVIII, en el 1790, en pleno apogeo de la esclavitud, un esclavo de nombre Zacarías había huido de la hacienda de su patrón. Se escondió en el bosque de la Villa del Bananal, cerca de la iglesia. Capturado, al pasar frente a la capilla, le pidió a su patrón que él quería entrar a la iglesia a hacerle una oración a Nosa Señora de Aparecida. Encadenado de cuello, pulso y pies, entra en la iglesia y él dice: ¿qué será de mí? Tenga dolor de nosotros, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Y al proferir esas palabras, las cadenas se rompieron y cayeron de sus pies, pulso y cuello. El estruendo del sonido de la cadena cayendo al piso fue tan fuerte que las personas que estaban en la iglesia se sorprendieron. El patrón de Zacarías, asustado con la escena y tocado por el milagro, ofreció al esclavo Zacarías a Nosa Señora de la Concepción Aparecida, dándole libertad absoluta. El segundo milagro aceptado por el Vaticano es el jinete ateo. Fue un jinete, un facendero, por aquella época, que iba camino a Minas Gerais y pasando enfrente de la iglesia, viendo la fe de la cristiandad, empezó a burlarse de ello, y él con su caballo intentó entrar a la iglesia arriando su caballo. De repente el caballo quedó paralizado y él se cayó. Él, viendo que era imposible que él se cayera, arrepentido, entró a la iglesia y de rodillas le pidió perdón a Nosa Señora de la Concepción. A partir de ese momento, el caballo pudo moverse, no sin antes dejar la marca de la herradura hasta la eternidad. Él pasó de ser ateo a católico. 4 de julio de 1980, el Papa Juan Pablo II, en su visita aquí al Brasil, consagró la nueva y actual Basílica de Nosa Señora de Aparecida, el mayor santuario mariano del mundo, solo superado por el Vaticano. Su fiesta litúrgica es celebrada todos los 12 de octubre. Es feriado nacional aquí en Brasil. Ese día fue escogido por tener otro símbolo simbólico. El 12 de octubre del año de 1492 fue cuando Cristóbal Colón llegó a América. Y otro 12 de octubre, pero del año 1822, fue cuando don Pedro I se tornó emperador del Brasil. Y el 16 de julio del año de 1930, el Papa Pío XI firmó el decreto que decretaba a Nosa Señora Aparecida, patrona de la nación.